Buenos días, amada familia. Damos gracias al Señor en esta mañana por permitirnos reunirnos una vez más para gloriarnos en Él, para darle gracias por todo lo que ha hecho, porque hoy es un nuevo día, porque el Señor nos da una nueva oportunidad. Queremos aprovechar este momento para saludar a nuestros hermanos que se encuentran allí en la transmisión. De una manera especial a Angelita Rodríguez, queremos felicitarle porque el día de ayer estuvo de cumpleaños, le enviamos un fuerte abrazo, que Dios le bendiga y que le siga acompañando durante todos los días de su vida. Si ella no nos está viendo, le pedimos el favor a Claudita que le extienda este saludo especial para ella. Y también colocamos delante de la presencia de Dios a todos nuestros hermanos. Dios conoce lo que está pasando cada uno. No sabemos muchas veces lo que hay en el interior de cada familia. Pero hoy queremos rogarte, Señor, por cada familia representada, Señor, por todos los que nos escuchan en este momento y quienes escuchen después esta transmisión, Señor. Queremos rogarte por todas aquellas personas que se encuentran afligidas, deprimidas en este tiempo, que no han podido encontrarse con su familia. Te rogamos, Señor, que tú seas su consuelo, su pronto auxilio, Señor, que tú reconfortes sus corazones cada día, Señor, y les des nuevas fuerzas para seguir adelante. Oramos por nuestros adultos mayores de nuestra iglesia, porque muchas veces están solos. Te rogamos, Señor, que seas tú tocando el corazón de su familia para que estén pendientes de sus abuelos, Señor, que tú coloques en sus corazones esa sensibilidad para que estén al tanto de cada uno de ellos, Señor, que tú seas reconfortándoles, abrazándoles, llenándoles de tu gran amor, Señor. Colocamos las necesidades de cada familia, la salud de don Carlos la colocamos en tus manos, Señor. Te rogamos por ella, Padre Celestial, que tu mano poderosa sea extendida sobre él y que seas tú levantándole nuevamente, Señor. Te rogamos por toda nuestra familia, por cada uno en particular y por todos en general, de acuerdo a cada necesidad que hay en cada familia, sea económica, sea física, emocional, que seas tú, Señor, sustentándoles. Te lo rogamos de todo corazón, porque tú eres el único que puedes hacer cosas grandes y maravillosas, Señor, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Levantemos las manos hoy al Señor y digámosle que hoy queremos agradarle, queremos ofrecerle nuestra vida en santidad y amor. Levanta tus manos allí, mi hermano, y dile esta plegaria al Señor en forma de oración hacia Él.
tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Tú eres incomparable. Tu gloria
Hoy queremos rendirte, Señor, este homenaje de adoración a ti, Señor. Venimos delante de tu presencia con un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Por ese regalo tan grande de la salvación que tú nos has dado. Por pura gracia, porque no merecemos absolutamente nada, Señor. Te damos gracias, Señor, por la familia, por permitirnos reunirnos en este tiempo, Señor. Te damos gracias aún por las dificultades, porque sabemos que tú también estás allí formando nuestro carácter, Señor. Hoy queremos entregar todo lo que somos delante de tu presencia. Queremos entregarte nuestra debilidad humana, Señor, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras dolencias, Señor. Todo lo que hay dentro de nuestro ser, solo lo podemos llevar delante de tus pies, Señor. Porque no hay lugar más alto que rendirnos a tus pies, Maestro, y decirte todo lo que somos, porque tú no nos juzgas, sino que nos miras con amor.
alto que estar a tus pies, delante de ti, Señor, y poderte entregar todo lo que somos, todo lo que acontece en nuestra vida, Señor. Hoy quiero clamar por todas aquellas personas de nuestra familia de la fe y también de todos los que tienen familiares hospitalizados en este tiempo, en tiempos difíciles de salud, Señor, como el que estamos viviendo ahora, por todas las personas que han perdido a sus seres queridos y no han podido darle una despedida, Señor, porque sus dolores son intensos y sus corazones están abatidos, Señor. Te rogamos porque tu mano poderosa sea extendida en cada corazón que sufre, Señor, en cada familia que sufre porque tiene un familiar cerca de partir, Señor, o porque ya ha partido, Dios. Sé tu propicio, Señor, a cada necesidad, te lo rogamos en esta mañana, Señor. Y colocamos en tus manos este tiempo especial de predicación. Te rogamos que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones y nos reconforte con tu palabra. Amén. Muy buenos días a todos nuestros hermanos y amigos que ya nuevamente están con nosotros, escuchando la palabra del Señor y todo lo que Él tiene deparado para nosotros en esta mañana. Bien, les recordamos entonces el tema que estamos estudiando, viviendo por la fe, el tema del año, Epístola a los Romanos. Pero antes de dar inicio en esta mañana a todo lo que estamos viendo, entonces quiero compartir con ustedes la noticia que acaba de llegarme a mi celular, y gracias a Priscila por mantenernos al tanto. En esta mañana la hermana de don Guillermo, nuestro hermano de la iglesia, acaba de fallecer, la hermana Elvira. Afortunadamente él pudo acudir a ella, estar en estos últimos momentos en el hospital junto a ella y poderla despedir. Pero desde aquí, desde la distancia, estamos enviándole un fuerte abrazo a don Guillermo, diciéndole que estamos con él, que le acompañamos en este momento difícil, pero también entendemos que el Señor ha obrado de una manera de acuerdo a su voluntad, y que como creyentes también entendemos que hoy ella está gozando de la presencia de nuestro Padre Celestial, y que solo nos resta consolarnos los unos con los otros. Entonces, desde aquí, desde la distancia, don Guillermo, estamos con usted, le entendemos el sentimiento, el dolor por el cual está pasando, pero también es un sentimiento que contrasta en medio de la tristeza, el dolor, con la alegría de saber de que uno de nuestros hermanos partió a la presencia del Señor y que ya está en medio de Él y que está gozando de ese privilegio y de esa esperanza que Él tanto nos ha anunciado, de estar junto a Él. Bueno, mis hermanos, les recuerdo entonces también el tema de lo que estamos prestos a vivir del 23 de agosto, y es el tema de nuestro culto unido. Culto unido, región central, hermanos menonitas. El día 23 de agosto estaremos reunidos todas las iglesias para poder compartir con cada uno de nosotros, poder disfrutar de la palabra del Señor a través de las diferentes iglesias que tenemos y poder vivir este tiempo en coinonía. 23 de agosto a las 10 de la mañana, nuestro culto unido. En esta mañana, nuestro tema de esta mañana es Dios nunca falla. Parece ser que en algunos momentos, en algunas situaciones de nuestra vida, quisiéramos decir lo contrario, o hay unos que aluden a lo contrario, que Dios está fallando. Dios nunca falla. Dios nunca falla, y lo hemos visto a través de lo que el apóstol Pablo ha estado manifestando o marcando a través de esta serie del capítulo 9, de lo que ha mostrado. Ha querido evidenciar de allá en adelante las diferencias que hay entre los creyentes y aquellos judíos que pensaban o que creían
que tan solo con sus actos los conduciría directamente a la salvación. El apóstol Pablo allí va directamente a dar en el clavo, por decirlo así, porque apunta directamente a aquellas cosas que el cristiano, que el creyente, el judío de esta época conocía muy bien. Era tanto la ley como la historia, sus antepasados los conocían muy bien. Entonces, a eso alude el apóstol Pablo para poder hacerle referente a toda esta gente y mostrarle realmente la condición en la que se encontraba. Decirles que la misericordia del Señor es tan grande que apunta directamente al tema de la salvación. ¿Cómo es que la salvación puede afectarnos? Y que nos muestra de primera mano que es Dios quien nos busca a nosotros y no nosotros quien le buscamos en ese contexto. O sea, que como decía el versículo pasado, el versículo 18, de manera de que quien tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece, pero que no depende del que quiere ni del que corra, sino que depende de la misericordia de Dios. Es lo que evidencia Pablo mostrándole a cada uno de estos hermanos, y hoy en esta mañana también nos quiere plasmar a nosotros. Es la condición, la misericordia de Dios y cómo esto nos enfoca directamente con el tema de la salvación. Padre Celestial, en esta mañana seguimos alabándote, seguimos dándote gracias, Señor, por todo lo que tú te manifiestas en medio de cada uno de nosotros, Señor, y de una manera muy especial te pedimos a ti, Señor, por toda la familia de don Guillermo, por aquellos que están alrededor de él, Señor, para que hoy tu presencia, tu palabra, también pueda llegar muy cercana a ellos, que tú puedas abrazarles en esta mañana, que puedas consolarle también, y que ellos sientan en medio de este dolor y de esta tristeza, Señor, que puedan descansar en ti, Señor, como tú siempre nos lo has anunciado. Dependemos de ti, Señor, confiamos plenamente en ti, Señor, y es momento de mostrar eso, alabándote, Señor, enalteciéndote y dándote gracias por la vida de nuestra hermana Elvira, por todo ese tiempo que ella compartió con su familia, con sus conocidos, y todo lo bueno que ella dejó en esta tierra, Señor. Es el momento de poder recordarla de esa manera, y ya que está en tu presencia, Señor, permítele que ella también pueda disfrutar de todos esos beneficios que tú tanto nos has anunciado. Permite también que en esta mañana podamos abrir nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, para poder entender un poco más el mensaje que tú tienes hoy para nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos en esta mañana. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero invitarles entonces en esta mañana para que vayamos al texto que nos compete hoy. Es Romanos capítulo 9, versículos 27 al 33. Romanos 9, 27 al 33. Que dice de la siguiente manera: también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, después de leer este texto, estos pasajes que coloca aquí el apóstol Pablo, entonces vemos cómo Pablo empieza a ir hilando todo el tema acerca del propósito que tiene Dios acerca de la salvación y de la salvación de esta nación, de una nación, de todos sus hijos, lo que nos ratifica aquí que Dios no se ha olvidado, Dios no se olvida de aquellos y mucho menos de sus hijos. Entonces
Pablo lo ratifica, dice, no se olvida, recuerden que empezamos a hablar capítulo 9, 10 y 11, no se olvida ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, mucho menos se va a olvidar. Lo que sí sucede es algo contrario, que nosotros como iglesia, como hijos, nos olvidamos totalmente de aquellos orígenes de los cuales descendemos, de los cuales venimos. Hace pocos días, hace pocas semanas, recordábamos acerca de esas raíces nuestras, y en la iglesia, en casa de oración, respectivamente, hemos trabajado mucho al tema de la identidad y de dónde somos, de dónde venimos, y por eso hemos trabajado acerca del tema de la reforma protestante, y cómo esto nos lleva a la reforma radical, y que la reforma radical nos lleva directamente al tema del anabautismo, a nuestras raíces, a conocer de dónde venimos, por qué nos llamamos hermanos menonitas. Así sucede también con Jesucristo. Hay que conocerle, hay que saber de dónde viene Jesucristo, un hombre judío que también todo su escrito, y que la iglesia realmente fue formada por judíos. Pedro, Pablo, ellos eran judíos, y no como lo hacían creer otros, que la iglesia había sido formada en Roma, sino que más bien en Roma fue donde se corrompió totalmente la iglesia. Eso es el abrebocas de lo que nos muestra aquí el pasaje, de lo que nos muestra Pablo, y por eso el versículo 27, 29 que nos narra aquí la historia, dice también Isaías clama tocante a Israel, o sea, Isaías hace referencia a Israel. Si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, como el remanente, estos pasajes nos llevan entonces directamente, ese también Isaías clama referente a Israel, pero ¿por qué? ¿Para qué? Que nos lleva directamente a entender, o que nos obliga a comprender nuevamente lo que veníamos hablando hace 8 días. Ustedes recordarán que el tema de hace 8 días era hablar de la misericordia, o pura misericordia, que el Señor manifestaba a través de la lectura de lo que Pablo estaba esbozando. Entonces, al encontrarnos allí, vemos estos textos anteriores que nos conducen, o que nos pueden relacionar a este texto, y que nos muestra realmente lo que estaba sucediendo. El contexto judío, o para los judíos de aquella época, ellos estaban arguyendo que Dios estaba fallando, que Dios había fallado totalmente, que Dios no estaba siendo ese representante al cual ellos tendrían que acudir constantemente, y que ellos decían: Dios ya no nos ama, Dios ya no nos está haciendo favores. ¿Por qué? Porque es que ahora estamos viviendo en una situación totalmente diferente, una situación de persecución, una situación totalmente contraria a lo que ellos esperaban en ese momento. Versículo 6 del capítulo 9 nos dice: porque la palabra de Dios, no porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces Pablo otra vez empieza a mostrarles y a decirles a ellos que él va a determinar a través de todos estos conceptos quién es ese verdadero creyente, ese creyente o descendiente de Israel, que va de acuerdo a esas promesas, a todas esas promesas que le hicieron a los patriarcas, y que va enfatizando acerca de la descendencia. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ustedes recordarán este cuadro que tuvimos hace 8 días también, donde decíamos que todo Israel, o sea, el pueblo, ya los que han estado conectados con el estudio de Génesis pueden entender más claro, decir que este Israel no es igual, es diferente a todo el contexto que hoy tenemos de Israel, es totalmente diferente, y que los hijos de Abraham son también diferentes a todos los descendientes de Abraham. Ustedes recordarán que Abraham tuvo 2 hijos, pero uno iba directo o encaminado a la promesa, a llevar ese estandarte que Dios le había hecho a Abraham, pero el otro cogió el camino equivocado. Entonces los descendientes de Abraham estaban enfocados en otro tema, y que los hijos de Dios son totalmente diferentes a los hijos de la carne. Ya hemos hablado acerca de este tema, y Pablo entonces empieza a hacer ese enlace, que no todos los descendientes, porque nos dice Pablo, realmente aquellos descendientes
que tienen el poder o la potestad son aquellos que actuaron en fe, aquellos que mostraron realmente que la acción era por fe, y por más que no fueran descendientes directos físicos de Abraham, ellos eran tomados o llamados como herederos. Por lo tanto, entonces hay que relacionarlo. Cuando empieza Pablo a hablarlos en el versículo 26, 25, tal vez cuando dice, como también a Oseas, dice, llamaré pueblo mío, al que no era pueblo, a mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo a vosotros, no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con ese texto terminamos hace 8 días, y Pablo entonces nuevamente acude al Antiguo Testamento, a Oseas, a Isaías, para mostrarnos la condición que realmente estaba viviendo. Entonces dice Pablo allí, les recuerda, dice, como dice también Oseas, les estoy recordando, mis hermanos, miren lo que sucedió. El tema está enfocado en cómo se manifestó la redención de Dios hacia su pueblo y cómo Él va a aplicar esto no solamente al pueblo judío, sino a todos nosotros gentiles que pertenecemos o que creemos directamente a ese precepto, a ese concepto que Dios ha manifestado en cada uno de nosotros. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Otro paralelo más que hace el apóstol Pablo, lo compara, empieza a comparar este versículo 27 con los versículos 6 y 7. Volvemos nuevamente, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos los hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Ya volvemos a tocar el tema, lo dijimos ahorita, 2 hijos tuvo Abraham, pero uno siguió el conducto regular en el cual se estaba manifestando esa promesa de Dios. Entonces podemos decir enfáticamente que Dios nunca falla, Dios no falla. Él se ha manifestado a través de toda la historia, se ha manifestado y se ha revelado totalmente a través de la historia y de su texto, de la Biblia, se ha manifestado totalmente. Y Pablo les está diciendo, entonces Dios se manifiesta plenamente allí. Podemos verlo directamente, le dice Pablo, ustedes quieren conocer realmente al Señor, quieren verlo, quieren conocer su carácter, quieren ver ese corazón que Él tenía, entonces les invito a que vayamos al Antiguo Testamento. Le dice, mire, lo pueden conocer en Génesis, especialmente en Génesis 1 y 2, donde se evidenciaba el carácter de Dios. ¿Quieren conocerlo más? Entonces vete a Apocalipsis 21-22, donde ahí vamos a tener ya una iglesia nueva, una Jerusalén nueva, y vamos a estar todos plenamente en la presencia del Señor, allí disfrutando de esos momentos específicos. Y Pablo les recuerda, porque recuerden, ustedes y nosotros creíamos a todas aquellas cosas de nuestros antepasados, en las cuales vivimos y nosotros afirmamos tener confianza en esas cosas. Pero hay algo especial, que en ese momento el ser humano cometió un error, desobedeció totalmente, y a esa desobediencia le hemos colocado el nombre de pecado. Un pecado que nos lleva a una nueva condición, a una nueva vida que es totalmente diferente a lo que hemos estado viviendo, porque el Señor acude a ese llamado a un pueblo, y ese pueblo es el pueblo de Israel. Y en ese pueblo de Israel, el Señor empieza a hacer un trabajo, empieza como de ceros nuevamente a hacer ese trabajo. El trabajo que empieza a manifestar el Señor allí, eso es un trabajo de liberación y de conquista. De liberación, porque el pueblo se había convertido en un pueblo errante, en un pueblo independiente, que no acudía a los llamados del Señor, y por tanto entonces vivía no solamente sometido, esclavizado, sino que era permeado constantemente por todas las culturas que tenía alrededor. Entonces el Señor, su plan era liberarlo de todas estas situaciones,
pero adicional a eso también era conquistarlo, no solamente enamorarlo como se manifiesta a través del libro de toda la Biblia, sino enamorarlo, conquistarlo. ¿Por qué? Porque el hombre había decidido darle la espalda, no mirarle, cortar esa relación, y Dios estaba totalmente enamorado. En alguna ocasión dijimos, estaba locamente enamorado por nosotros y buscaba cualquier manera poder llegar a cada uno de nosotros. Entonces había ese momento de conquista hacia un pueblo, ese pueblo que era Israel, y por lo tanto entonces Dios se manifiesta a través de ese antiguo pacto y manda o les deja la ley mosaica. Es la ley de Dios. La ley de Dios que pues se la entregó a Moisés y muchos la conocemos como la ley mosaica, es entregada directamente a ellos para que a través de esa ley ellos se puedan conducir. Y como ya lo hemos dicho anteriormente, la ley no es mala, pero la ley lo que hace es evidenciar la conducta del ser humano, manifestar su estado, cómo es que está. Es ese espejo en el cual se refleja uno y se puede mirar y decir, estoy sucio, acá estoy mal peinado, no estoy aceptable para estar en la presencia de Dios. La ley entonces empieza a mostrarles, antes de Moisés no había esa condición de poder evidenciar cómo estaba el ser humano. Por lo tanto podemos ver esos contrastes o esas escenas, aquella escena antes del diluvio, como la tierra estaba contaminada, todo era maldad, pero que no había nada que a ellos les dijera que lo estaban haciendo mal. Entonces ahora la ley sí lo evidencia, hace florecer, lo hace visible a todo el mundo, y entonces ahora empieza a caminar. La ley es esos rieles por donde el pueblo de Israel están caminando, donde se están conduciendo, y a través de esa ley empiezan a caminar. Ahora ellos entonces empiezan a actuar, mirando cómo todas estas leyes para ellos empiezan a funcionar en torno a la salvación, como haciendo tantos elementos, rituales, cosas, empiezan a evidenciar todo lo que yo estoy viviendo. No solamente eso, sino que Dios, a través también de darles ese ánimo, ese consuelo, envía a los profetas. ¿Para qué? Para que los consuele, para que les dé ese mensaje de alegría, de entusiasmo, y que a través de ellos también puedan ser dirigidos. Pero lo que conducía o lo que nos llevaba directamente esta ley, este Antiguo Testamento, este pacto, era a un tiempo de juicio y de muerte, de condenación. Todo lo que se manifestaba allí era un tiempo donde si no lo hacías bien, pues tendrías que ser juzgado, y si lo hacías de tal manera, esto te conduciría literalmente a la muerte. Entonces, así se vivía durante mucho tiempo. Pablo les dice, pero mire, por la misericordia de Dios, es que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él sea el intermediario, para que Él sea la persona que a través de Él podamos nosotros acudir al perdón. Obtendremos todas estas cosas porque Jesucristo va a ser el intercesor. Él no va a colocar ninguna condición a nosotros. Ya lo sabemos, somos su pueblo. Entonces, hemos estudiado también en Romanos cuando dice que el Señor no hace acepción de personas. Ahora estamos involucrando, ya no somos el pueblo de Israel, sino que acudimos a una sola identidad. Somos hijos de Dios, somos herederos, sino que todos ahora respondemos en fe a lo que Jesucristo y a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podemos gozar de todos esos privilegios sin llegar a ser descendientes físicos de Abraham, sino que respondemos directamente por fe, y que nos lleva a conectarnos con Romanos 5. Ustedes recordarán Romanos 5, donde nos habla de esos beneficios, de esos privilegios que nosotros tenemos por ser ya parte de la familia de Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, tenemos una entrada directa, una nueva identidad que nos cambia totalmente la perspectiva, y sobre todo tenemos esperanza, somos herederos y nos gozamos también en medio de las tribulaciones. Es algo que cambia directamente en el concepto del nuevo creyente. Entramos a la presencia de Dios, podemos gozarnos inclusive en medio de las aflicciones. Pablo entonces lo que les quiere decir ahora, y les dice, miren mis hermanos, a través de Jesucristo lo que nosotros tenemos ahora es restauración. Ya el pecado no lo va a hacer visible,
obviamente vamos a tener que trabajar, pero ante la presencia de Dios va a haber una restauración, vamos a poder reconciliarnos con el Señor y hay un nuevo pacto allí que se manifiesta. Ese nuevo pacto que nosotros vemos allí es el que hizo Jesucristo al morir en esa cruz, al ser clavado allí, al derramar toda su sangre. Entonces tenemos un nuevo pacto, pero esa acción de Jesucristo nos lleva directamente a la salvación. Esa salvación que todos estamos anhelando y que concuerda directamente con lo que Pablo está diciendo, que no es por todo lo que están haciendo. Está diciendo: ustedes, hermanos judíos, ustedes tienen ventaja, ustedes han ganado mucho, pero esa ventaja que tienen, ustedes se han confiado demasiado y la han dejado a un lado. Les pasó como el cuento ese del conejo y de la tortuga. El conejo se confió demasiado y la tortuga le ganó. Aquí les pasa a ustedes lo mismo. Ustedes tienen tantas ventajas. Ustedes son hijos de la adopción, de la gloria, del pacto, de la gloria, de la promulgación de la ley. Mejor dicho, tienen tantas cosas, pero ustedes se quedaron quietos. Pensaron que todos estos actos, que todos estos ritos, que todo lo que manifestaban, esto los conducía a la salvación. Y mire que no, ustedes todo lo contrario. Ahora, a través de Jesucristo, por la fe de Jesucristo, es que nosotros podemos hallar esa restauración, tener ese nuevo pacto y obviamente tener la salvación. ¿A través de qué hacemos ese nuevo pacto? Pues ahora nosotros debemos conducirnos a través del Espíritu Santo. Esos son los cambios que el pueblo judío no podía entender en el momento y ellos se aferraban totalmente a lo que vivían, a lo que hacían, a la ley. Pero el Espíritu Santo ahora es quien nos guía. Él es el que nos redarguye totalmente, nos confronta y nos lleva a ese nuevo significado de la vida en el camino. Entonces, ahora el Espíritu Santo es esa vía, es por donde nosotros como creyentes viajamos, siendo guiados directamente por el Espíritu Santo para podernos conducir. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, si ahora nosotros vivimos por el Espíritu Santo, entonces la función de los profetas quedaba ahí, o cómo actúa ahora la función de los profetas. Bueno, pues la función de los profetas trabaja a través de todo el Evangelio. Esas buenas noticias que Dios nos está dando, las vamos manejando a través de ahí. Ya los profetas quedaron en el Antiguo Testamento, pero la profecía se sigue dando. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Allí se manifiesta toda esa profecía, todo lo que el Señor demanda para cada uno de nosotros, y porque ahora nosotros podemos vivir bajo la gracia, bajo todo lo que el Señor ha prometido, que nos conecta directamente con Romanos 8:1. Ustedes lo recordarán. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya podemos ir conectando todo esto y entenderlo muchísimo más fácil, decir: ya sé por qué es que no tengo condenación, porque antiguamente al pueblo o a Israel estaba hablando Dios directamente a ese pueblo de Israel, donde lo estaba sacando de allí, de ese problema que tenía, para llevarlo a la liberación, conducirlo a través de una ley y mostrarle algún elemento evidente de su condición, pero a través de la vía justicia y muerte. Pero ahora yo entiendo que ahora vivo para Jesucristo, porque ahora le pertenezco a Él, vivo en su casa, entonces ahora tengo salvación y al Espíritu Santo es quien me guía. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para nosotros que vivimos en Jesucristo, en Cristo, aquellos que no vivimos conforme a la carne. Versículos 30 al 33 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, que la justicia es por fe. Bueno, aquí lo que Pablo empieza a manifestar es algo muy interesante, porque deberíamos hacernos es una pregunta. ¿Y cómo responderíamos nosotros a la pregunta si sabemos si somos salvos? Ese es el tema de esta porción. ¿Cómo sabemos nosotros que somos salvos? Porque dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la salvación han alcanzado la salvación? Es decir,
la salvación que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de salvación, no la alcanzó. ¿Por qué? Pues porque ellos iban tras la ley que no era por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Mire, muchos creyentes piensan que cuando se levantan en la mañana, bueno, inclusive cuando se van a ir a dormir, por teoría o teóricamente saben, confían plenamente que la salvación es por fe, que la salvación es solo por gracia y solo por Cristo. Pero en su función, en la actividad de su día a día, ocurre todo lo contrario. Si una persona en su actividad diaria normal tiene un día espectacular como creyente, como cristiano, y actúa de acuerdo a esa manera, pues en la noche llegará a descansar y dormirá plácidamente porque confía en que todo lo que hizo es bueno. Pero si esta persona en ese día hace algo equivocado, llega a incurrir en alguna falta, pues cuando llega a la casa, pues no va a poder dormir, duerme en condenación, duerme con amargura, sintiéndose infiel, como que todo ha hecho caos en su vida, no puede dormir. ¿Por qué? Porque ha perdido de vista, ha perdido totalmente el Evangelio de Dios, el Evangelio que nos conduce realmente eso. Y Pablo, en el capítulo 9, totalmente en todo lo que está diciendo, abarca una realidad totalmente fiel a lo que él manifiesta en todo lo que nos está hablando. En toda su carta nos dice que hay, certeramente puede decir, que un gentil que no ha sido circuncidado, que no cumple la ley y que solo por la fe de Cristo puede alcanzar justicia. Es lo que nos está diciendo Pablo. Pero también nos dice que es muy real que un judío que abraza y que cumple la ley, que abraza la ley como su estandarte, como algo victorioso y que cumple la ley, no sea justificado delante de Dios. Entonces, ¿por qué no va a ser justificado? Porque su enfoque, porque su acercamiento directamente a Cristo no está enfocado o no está directamente respaldado por la fe, sino por todas las obras que está haciendo, lo que veníamos hablando. Y el capítulo 9 de Pablo entonces nos conduce directamente a tener la siguiente conclusión. Entonces, el problema del pueblo de Israel no es que viva apegado a la ley, sino su constante rechazo a un Salvador anunciado. Podría estar viviendo bajo la ley. Recuerden ustedes que en ese tiempo habían más de 680 y pico leyes y querían cumplirlas al pie de la letra. Podrían haberlo hecho, pero el constante rechazo a un Salvador anunciado, que él cumplía también todos los requisitos justos para esta ley, ellos no lo aceptaron. No solo para ellos, sino que también a nosotros como gentiles nos hacía esto. Pero como no cumplían, entonces rechazaban directamente a este Salvador anunciado. Lo que pone de manifiesto que el cumplimiento de la ley no es el resultado de ningún beneficio y mucho menos de la salvación. No es el resultado de la salvación. Entonces, sigue diciendo nuevamente Pablo allí, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, en el que creyere en él no será avergonzado. Allí Pablo está terminando esta porción del 33, nuevamente aludiendo a las Escrituras, a Isaías 28, diciendo como está escrito. Pablo no dijo, mire, de acuerdo a todo lo que hemos visto acá, yo pienso, mi concepto sería este y este. No, Pablo es muy ilustrado en el tema y por eso termina, dice, como está escrito, aludiendo a las Escrituras. Dice, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Mucho ojo a esta palabrita, roca de caída, y que el que creyere en él no será avergonzado. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Jesucristo es piedra de tropiezo, roca de caída para muchos? ¿Por qué Jesucristo y por qué Pablo estaría preguntando en eso? Porque, querido hermano, déjeme decirle una cosa, que si tu aspiración
que si tu voluntad, ese anhelo de justificarte constantemente en las obras, en los ritos, o sea, en tu propia justicia, en todo tu enfoque y todo lo que haces está dirigido a tu gloria, a todo lo que has hecho y a lo que has dejado de hacer, entonces el Evangelio de Jesucristo no te convendrá para nada. ¿Por qué? Porque Él te va a estorbar, porque Él te va a tirar, Él va a arrancar todas estas cosas y va a quitar esa fachada que tú tienes para evidenciar realmente el propósito de Dios en tu vida. Por eso es que Él va a ser roca de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en Él realmente no será avergonzado. Si tú te justificas todo el tiempo de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo, que tú eres mejor cristiano, que tú eres mejor esposo, que tú eres mejor papá, pero todo eso lo que estás haciendo lo pones de parte tuya, porque tú lo has hecho con tus propias fuerzas, porque no hay nadie más quien lo haya hecho, entonces mi querido hermano, el Evangelio de Cristo va a ser lo peor que le pueda pasar a tu agenda, porque Él realmente te va a despojar de todas estas cosas que Dios te manda cada día. Lo único válido y evidente frente a Dios son las obras de Jesucristo. Es lo único verdadero y valioso. Entonces, ya al finalizar aquí el texto, versículo 33 dice: y el que creyere en Él no será avergonzado. Una de las cosas que el Evangelio va a quitar de la vida del creyente es la vergüenza. No serás avergonzado. Hay muchos que vivimos avergonzados de cómo vivimos, de cómo vestimos, de cómo hablamos. Mucha gente vive avergonzada acerca de este tema. Hace pocos días hablábamos precisamente de ese tema, de cómo Dios va a empezar a arrancar, a eliminar todas aquellas cosas que afectan tu vida para dejarte crecer, para hacerte más grande cada día. Aquellas cosas que Dios quitará de nuestra vida, pues es esta, una de ellas, es la vergüenza. Dios restaurará nuevamente esa condición que nosotros teníamos antes de la caída del hombre. ¿Recuerdan a Adán? Vivía plenamente, vivía una vida agradable, vivía una vida plena de confianza, porque había una relación directa con Dios. Podía pedirle hasta para el bus, bueno, en ese tiempo no había buses, pero podía pedirle lo que quisiera, y el Señor no le iba a negar porque tenía todo dispuesto para él. Tenía una casa espectacular, pero el hombre decidió desobedecer, y al desobedecer entonces generó vergüenza. Cuando se encontró con su semejante, con su mujer, sintieron vergüenza porque estaban desnudos, y al escuchar la palabra del Señor se escondieron. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza de que el Señor les mirara así. Miren, voy a contarles una historia. Resulta que había una vez una joven. Esta joven ya estaba terminando sus estudios universitarios y le llegó la noticia de la universidad que en 2 meses se efectuarían los grados para finalizar la carrera, y que en esos 2 meses se haría la fiesta, la celebración, y que ese día obtendría su cartón de profesional, el cual acreditaba ya como una profesional. Esta joven era una joven de escasos recursos, muy pobre, que había hecho grandes esfuerzos para poder terminar esta carrera, pero como no tenía dinero, no tenía dónde sacar recursos, pues de lo poco que tenía en su casa, logró irse a comprar una tela, la tela más barata que encontró en el mercado. Ella se dio a la tarea de confeccionar su vestido y de coserlo. Y entonces, la verdad, el vestido era algo muy feo, muy horrible. Pero había una vecina, y la vecina conocía del tema acerca de lo que ella estaba viviendo. Y un día le dijo: amiga, ¿por qué no me acompañas al centro comercial? Y estando en el centro comercial, la llevó a un sitio donde habían vestidos. Y allí le compró el vestido más bonito que había en esa tienda. Además, aparte de ser el más bonito, el más costoso que había allí en esa tienda. La chica, por supuesto, se puso muy contenta, y llegó el día del grado. Y cuando llegó el día del grado, la celebración, llegó allá con todos sus amigos, y los amigos lo que hicieron fue cuestionarla y hacerle una serie de preguntas acerca de cómo había llegado. Y cómo es que tú, no teniendo plata, no teniendo nada, sin ni siquiera tener para comer,
¿Has comprado un vestido tan lujoso y tan bonito? Entonces, lo que ella les dijo, empezó a manifestar, dijo, no, yo no tengo nada realmente. Lo que sucede es que una vecina me ha comprado este vestido y les contó todo lo que había sucedido en ese tiempo para poder adquirir ese vestido. Y es algo que se manifiesta también o que nos hace reflexionar acerca de nuestra propia vida, cómo es que nosotros vivimos y que nos conecta directamente con este pasaje en Isaías 61:10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces, dice la palabra, que entre nosotros tenemos vestiduras de salvación. ¿Quién nos las va a dar? El Señor nos va a dar vestiduras de salvación. El problema es que nosotros todavía queremos vestirnos con todos los harapos que nosotros tenemos. Queremos vestirnos con nuestros harapos de las buenas obras, con los harapos de la religión, con los harapos de nuestra misma iglesia. La pregunta de esta mañana es, ¿cómo estás vestido? ¿Con qué ropa estás vestido en esta mañana? Algunos estamos vestidos con la ropa, con los harapos de la tradición, como le sucedía a todos estos judíos, que entonces creían que muchos cristianos eran realmente llevados al cristianismo por tradición. Inclusive, hoy en día nosotros vivimos de todo este tiempo de la tradición. Muchos somos cristianos, porque tenemos tíos que han conocido de Dios, hermanos que han llegado al cristianismo, mamá, papá que han llegado al cristianismo. Otro tanto son cristianos porque todavía creen o consideran que el cristianismo es una religión. Otros piensan que ser cristianos es chévere, porque es fascinante estar en medio de una comunidad, poder compartir en un grupo especial, poder compartir comida, juegos, eso es algo espectacular. Pero déjenme decir algo muy importante, mis hermanos. El cristianismo es salvación. El cristianismo es salvación. Es entender que tenemos una nueva vestidura y que ya no nos van a ver a nosotros con esos harapos que nosotros teníamos, sino con un nuevo vestido. Y esto me lleva a recordar mi tiempo de adolescencia. En aquella época, mi mamá pues era la que hacía mucho oficio, pero durante toda la semana yo tenía que tener la misma ropa, pues para economizar en el lavado. Yo llegaba del colegio y me tenía que poner una sudadera. Yo recuerdo que tenía 2 sudaderas, una roja y una azul. Y durante toda la semana me ponía la misma ropa. Y yo le decía a mi mamá, pero mamá, es que yo quiero ponerme ropa como hace todo el mundo, todos los días quiero cambiarme. No entendía el concepto de mi mamá y ella me dijo, claro, mijito, sí, usted se puede cambiar todos los días si quiere, pero debe entender que ahora en adelante usted tendrá que lavar su propia ropa, porque yo no voy a estar todos los días para lavarle la ropa. Entonces me hizo cambiar y bueno, entonces yo empecé a lavar la ropa. Pero el concepto aquí es que tú te puedes cambiar la ropa todos los días que quieras, porque es Dios quien va a limpiar, porque es Dios quien te va a vestir con esas vestiduras de salvación. Todas aquellas cosas malas, todos esos harapos, Dios los va a quitar constantemente. ¿Cuáles son esos harapos que tú tienes o que teníamos anteriormente? Pues son todas aquellas cosas que teníamos antes de llegar al cristianismo, antes de conocer a Cristo, teníamos esas vestiduras y esos harapos. ¿Cuáles son? Bueno, pues nuestras conductas pecaminosas, algunos todavía la tienen y no han podido llegar a la presencia del Señor para poder permitir que Él le cambie esas vestiduras. La pereza, son elementos que hemos hablado durante esta semana también. Nuestro vocabulario, cómo nuestro vocabulario cambia a medida que crecemos en la palabra del Señor. Llegamos a una reunión, a una situación, y lo primero que salía de nuestra boca era una grosería, pero ahora lo que cambia es que sale una bendición para las otras personas. La inutilidad también, las envidias, todo esto es lo que realmente evidencia un cambio en la vida del ser humano. Y ustedes preguntarán,
O me preguntarán, bueno, ¿y cómo hago? O pastor, ¿cómo es que usted ha evidenciado cambios en su vida? Pues realmente cada vez que nos pregunten algo así acerca de nosotros, nosotros no tenemos la autoridad para responderlo. Si ustedes quieren saber cuál fue mi verdadero cambio, no me pregunten a mí, pregúntenle a mi esposa, pregúntenle a mis hijas, pregúntenle a mis familiares, porque ellos sí tienen una visión diferente, una óptica clara para poder dar ese testimonio de decir, mi cambio es este y este, o el cambio que tuvo tal persona ha sido este. Y así es que nos van a ver afuera con esas nuevas vestiduras, y por lo tanto debemos preguntarle a los que están alrededor, ¿qué cambio ha tenido X o Y persona? Entonces Pablo lo que les está afirmando a los judíos y les está diciendo es, realmente miren, mis hermanos, ustedes por misericordia han sido escogidos, han sido bendecidos por misericordia. No es que Abraham haya sido muy bueno, no es que Isaac haya sido perfecto y también bueno, no, es que ellos tuvieron misericordia. Y así como el Señor tuvo misericordia por cada uno de ellos, también tiene misericordia por cada uno de nosotros. Así que nosotros como gentiles, que somos descendientes indirectos de Abraham, también tenemos esa entrada a esas vestiduras que el Señor pone. Entonces la pregunta de esta mañana sería, ¿cómo deberíamos nosotros hacer con aquellas personas que no han recibido la misericordia de Dios? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Cómo hacemos para llegar o qué debemos hacer para aquellas personas que todavía no reciben esa misericordia del Señor? Bueno, pues es algo fácil, algo sencillo, es hablar de Jesucristo, constantemente hablar del Señor Jesucristo. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra tarea de toda nuestra vida, hablar del Señor Jesucristo. Esto me recuerda también una época donde empezamos el ministerio de estar en la iglesia, y que hay un familiar que era reacio, totalmente reacio a ir a una iglesia. Yo no voy a la iglesia por nada. Pero se presentó algún inconveniente, una situación que el Señor mostró en ese momento, y tuvo que acudir a la iglesia. A pesar de que no quería ir, no quería compartir, le tocó compartir todo el día con nosotros, desde la predicación, la alabanza, compartir hasta el tinto, las galletas con nosotros. Y son las maneras que el Señor utiliza. Él puede hasta pinchar una llanta, puede dañar el carro para que otra persona que no quiera acercarse conozca directamente a Jesucristo. Pero somos nosotros directamente los encargados de anunciar la palabra del Señor, de hablarles directamente de Jesucristo y decirles que no están solos, que Jesucristo es esa palabra de salvación. Por lo tanto, en esta mañana podemos concluir de la siguiente manera. Primero, una esperanza del creyente ante el ataque condenatorio de Satanás es el escrito está, como lo muestra Pablo aquí. Una esperanza del creyente ante el ataque condenatorio de Satanás es el escrito está. Si creo en Cristo como mi Redentor y Señor, no seré avergonzado. Así como no sabemos tantos versículos, Salmo 23, Romanos 3:23, 6:23, todos estos versículos que no sabemos, este versículo 33 debería ser parte fundamental de nuestro armamento en contra de Satanás. Satanás está preparado, está listo para el acecho, y cuando él ataque, entonces también nosotros debemos estar preparados, porque él es el primero, él es el que nos va a juzgar delante del Señor, y el día que estemos allá, él es el primero que va a levantar la mano a decir, mire, esta persona hizo esto, ese es malo, hizo esto y esto, pero tú vas a estar esperando que Satanás acabe para poder escuchar esta palabra que el Señor va a decir. Sí, había piedra de tropiezo, pero este hombre tuvo fe y en un momento determinado creyó en Cristo. Por lo tanto, el que creyere en Él no será avergonzado. Una palabra, un versículo que debe hacer parte de nuestro léxico. Segundo, todo aquel que creyere, que invocara el nombre del Señor y lo declarara como su Señor y Salvador de corazón, jamás será avergonzado, ya que Él es nuestra suprema autoridad. Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, porque este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dios
está hablando directamente a cada uno de nosotros. Y Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra suprema autoridad, y todo lo que Él declara, todo lo que Él promete, Él lo cumple. Señor y Padre Celestial, damos infinitas gracias nuevamente en esta mañana, Señor, porque tu palabra puede llegar hasta donde tú quieres, Señor. Gracias por permitirnos estos elementos, estas herramientas en las cuales nosotros podemos trascender, Señor, y poder hacer el trabajo al cual tú nos has enviado, Señor. Gracias damos por todas nuestras familias, por todos nuestros hermanos que están en necesidad, Señor. Y nuevamente te suplico de una manera muy especial que tu palabra y tu amor puedan recaer sobre la familia de don Guillermo, Señor, para que hoy tú le consueles, Señor, para que tú estés siempre acompañándole y sobre todo en estos momentos de dificultad, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana nuevamente, y les reitero la invitación para el día martes a partir de las 7 de la noche para continuar con nuestros devocionales. Que el Señor les bendiga inmensamente. Hasta pronto.